pantalla para empezar la clase del día de hoy. Entonces, sí, se observa, ¿sí? ¿Me ayuda? Sí, se observa, doctora. Muy bien, entonces vamos a hacer la clase del día de hoy. Entonces, hoy día vamos a completar con la Muy bien, sí, sí se observa, ¿sí? ¿Se observa? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora, vamos a completar la primera parte de la parte estadística. Va a ver hoy día las medidas de posición. Entonces, dentro de las medidas de posición, nosotros ya hemos visto las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver las medidas de posición y las medidas de forma, ¿sí? Cuando hablamos de medidas de posición, nos va a decir en qué lugar se encuentra cada dato, ¿sí? En qué lugar se encuentra el individuo 1, el individuo 2, 3 y así, cuántos individuos tengamos y de las cuales van a depender nuestra muestra. Y nos va a dar en la ubicación de ese dato. Y es por eso que se llama medidas de posición. Dentro de las medidas de posición tenemos las medidas más usadas. Y hablamos pues de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles. Los cuartiles nos van a indicar que van a dividir los datos en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales, para lo cual nosotros vamos a hacer 3 cortes, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer son 3 cortes, ¿sí? Cuando hablamos de deciles, decimos que van a dividir los datos en 10 partes iguales, pero aquí vamos a hacer 9 cortes, ¿sí? 9 cortes. Y cuando hablamos de percentiles, vamos a dividir en 100 partes iguales, pero vamos a tener 99 cortes, ¿sí? Entonces, cuando digo cuartil, yo voy a tener una muestra de las cuales yo voy a hacer 3 cortes. Un corte, 2 cortes, 3 cortes, ¿sí? De tal manera que voy a tener 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Cada parte va a valer 25%. ¿Sí? Entonces, si yo sumo las 4 partes iguales, 25 por 4, me va a dar el total, que va a ser 100%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablo de deciles, aquí vamos a dividir esta muestra en 10 partes iguales, ¿sí? Con 9 cortes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cortes. Y voy a tener 10 partes iguales, de tal manera que cada parte va a valer 10%. Y si sumo, me va a dar igual 100%. ¿Sí? Y cuando hablo de percentiles, esa muestra va a estar dividida
en 100 partes iguales, ¿sí? Con 99 cortes, y cada corte va a valer 1%. ¿Sí? Que sumando las 100 partes voy a tener 100%. Entonces, de eso se trata estas medidas de posición. ¿Sí? Entonces aquí están los cuartiles. Entonces, estos valores nos van a dividir en 4 partes iguales y cada parte va a valer 25%. 25 hasta llegar al 100%. Y cada espacio, ustedes vean acá, este espacio de corte va a llamarse cuartil 1. Este corte se va a llamar cuartil 2. Y el tercer corte, cuartil 3. De tal manera que cuando yo haga el segundo corte o el corte en el cuartil 2, va a ser igual a la mediana. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 2 va a ser igual a la mediana y esta va a partir a la muestra en 2 partes iguales. Entre el primer y segundo cuartil va a estar el 50% de la muestra. Y entre el segundo y el tercer cuartil y lo que queda, el otro 50% de la muestra. ¿Sí? De tal manera que yo diré que el 50% a lo sumo tiene un determinado valor teniendo en cuenta la unidad de medida. Y más de este valor está el otro 50%. Cuando hablamos de datos agrupados, hay que aplicar una fórmula para calcular los cuartiles y son parecidas a la mediana. De tal manera que el cuartil 1 va a ser igual al límite inferior más la muestra dividida en 4, ¿sí? En 4 partes, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene al cuartil 1 o al cuartil 3. ¿Sí? Entonces, sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene al cuartil 1 o cuartil 3 por la constante o el ancho de la clase que contiene al cuartil 1 o al cuartil 3. ¿Sí? Y el Q2 o el cuartil 2 va a ser igual a la mediana, es la misma fórmula. Si ustedes calculan mediana y yo les solicito el valor del cuartil 2, ustedes pueden calcular con la fórmula de la mediana. ¿Sí? Cuartil 3 va a ser igual al límite inferior más 3 sobre 4 del n menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la que contiene al cuartil 1 o 3 sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene al cuartil 1 o 3 por la constante o el ancho de la clase que contiene al cuartil 1 o cuartil 3, según lo que estemos allá. ¿Sí? Venimos acá. Queremos calcular los cuartiles de distribución de la tabla. Tenemos los datos, ¿sí? Tenemos 7 clases, ¿sí? La frecuencia acumulada con una muestra de 65, ¿sí? Y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá estamos teniendo 8 es igual a 8, 8 más 10 es igual a 18, 18 más 16 igual a 34, 34 más 14 igual a 48, 48 más 10 igual a 54, 58 más 5 es igual a 63, 63 más 2 es igual a
65. De tal manera que en la penúltima celda o en la última celda de la clase está el total de la muestra. ¿Sí? Y vamos a calcular. Calcular el primer cuartil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Límite inferior sobre n sobre 4 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Entonces tenemos, ¿cuánto es la muestra? 65. Entonces, n sobre 4 será 65, ¿no es cierto? Por 1 sobre 4. ¿Por qué por 1? Por el cuartil 1. Porque recuerden que vamos a calcular el primer cuartil. Sobre 4 es igual a 16.25. Entonces, primero hallamos n sobre 4. Entonces, reemplazamos. Cuartil 1 va a ser igual a 60. Vamos a ver acá. ¿Dónde se encuentra el 16.25? ¿En qué clase se encuentra contenido el 16.25? El acumulado. Aquí, ¿no es cierto? Aquí. Entre 60 y 70. Entonces, aquí está esa clase que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, 16, límite inferior, 60 más 16.25 menos, nos decía, la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la que contiene el cuartil 1. Entonces, la frecuencia acumulada de la clase a la que contiene el cuartil 1 es 8. Menos 8 sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene al cuartil 1. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 10 sobre 10 por el ancho de la clase. ¿Sí? ¿Cuánto es 60 menos 50? 10. Ese es el ancho. Va a ser igual a 68. Y si calculamos el cuartil 2, el segundo cuartil, va a ser igual a la clase de la mediana. Entonces acá, 65 por 2 sobre 4. Por 2 por el cuartil 2. 65 por 2 sobre 4 va a ser igual a 32.5. Entonces, 32.5, ¿dónde se encuentra localizado? En la tercera clase. ¿Sí? Aquí, 32.5. Aquí está contenida la clase del cuartil 2. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 70. 70 más n sobre por 2 sobre 4, 32.5, menos la frecuencia de la clase acumulada anterior. La frecuencia de la clase acumulada anterior es 18. Aquí está, menos 18 sobre la frecuencia absoluta de la clase, que es 16. Por el ancho, que es 10, no varía. Entonces va a ser igual a 79.06. ¿Sí? Y el tercer cuartil
el tamaño de la muestra por el cuartil que se quiere calcular, que es 3 sobre 4. Entonces 65 por 3 sobre 4 va a ser igual a 48.75. Entonces el cuartil 3 va a ser igual. Y ubicamos el 48.75. 48.75. Entonces, ¿dónde está contenido 48.75? Está en esta. Aquí está contenido 48.75. No, no es cierto. Está dentro de 58. Porque aquí no está contenido. Entonces, esta es la clase. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? 48. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase? 10. ¿Cuál es el límite inferior? 90. ¿Eh? Entonces, 48.75 menos 48 sobre 10, ¿sí? Sobre 10 por el ancho de la clase, 10. Entonces, límite inferior, 90. ¿Sí? Operando igual a 90.75, que es el tercer cuartil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretamos el primer cuartil? A ver, voy a voluntarios primero y luego voluntarios, y si no, los hacemos voluntarios, ¿no? Interpretación del primer cuartil. ¿Pero me escucha? A ver. Alegría se encuentra. Alegría. Presente, doctora. Primer cuartil. 68.25. ¿Cuál es la interpretación? Que son el 25% de los datos. Ujú. Representan 68.25. ¿De qué estamos hablando? Pongamos que estos son edades, ¿sí? Acá la tabla no dice qué son, que son edades. Entonces, ¿qué diríamos acá? El 25% de la muestra que tiene. El 25% de la muestra tiene como... Sí, nada, a ver, le ayuda Álvarez. Álvarez. Espera, que la cuarta parte de los datos de las edades corresponde al primer cuartil. Ujú. Sí, que el 25% corresponde al primer cuartil. Sí, eso es lo que me dijo. No, que 68.25, doctora, pertenece al primer cuartil de las edades. El rango de las Claro edades. que pertenecen al primer cuartil, ¿no? Pero ¿qué más? A ver, Cabrera Laura. Doctora, Ujú. ese porcentaje estás, ay, no sé cómo decirlo.
Espera un momentito. Sería, doctora, que el 25% de personas tiene un promedio de 68.25 años, redondeando. A ver, por ahí vas, pero una palabrita es la que malogró tu interpretación. A ver, Candelario Rivera. ¿No está Candelario? Ya no está, para mí es la no participación es falta, ¿sí? Casimiro Pérez. Doctora, Sí, indicaría que el 25% tiene una edad menor de 68.25. claro, el 25% de la muestra tiene hasta 68.25 años. ¿Qué más completaríamos? Completamos el análisis, Canto Aylas. Sí, doctora. Del mismo percentil, doctora. Claro, completa la interpretación del mismo percentil. En este caso del cuartil 2, ¿ya no, doctora? Del cuartil 2. Ya, doctora. Entonces, en cuanto al cuartil 2, sería que el 50% de la población tiene A ver, hasta... concéntrate en el percentil 2. En el cuartil 2, doctora. Por eso, que el 50% de la población tiene menos de 79.1 de edad. Perdón, estamos hablando, completamos el análisis del primer cuartil, porque eso no está completado. En el primer cuartil decíamos que el 25% de la muestra tiene hasta 68.25 años, pero falta completar ese cuartil. Completamos. Doctora, Sí, ¿puedo hacerlo yo? claro, pues decirlo, me dices tu nombre y lo dices. Kawin Pérez, doctora. Ya, a ver, dime. El otro análisis sería que el 75% Ujú. punto 25. El 75% es, Es mayor a 68.25, ¿no? Como estamos claro, hablando de edades. ajá, la diferencia de los 25%, ¿no? Y si es que sería igual a que yo les preguntara, si tenemos solamente como respuesta el primer cuartil, que nos dice que el 25% es 68.25 años, ¿no? El máximo de edad, la pregunta sería diferente, ¿no? Yo les preguntaría, ¿cuál es la edad? ¿Sí? ¿O de qué edad podríamos estar hablando? ¿A partir de qué edad se estaría hablando del percentil 75? ¿Sí? Entonces la respuesta sería lo que tú dices, ¿no? 75% son mayores a 68.25 años. ¿Sí? Muy bien. Ahora el análisis o la interpretación del cuartil 2. Ahora sí vamos al cuartil 2. Canto Aylas Yasmín. ¿No está? Doctora, tengo el A ver, internet inestable. te escuchamos. ¿Me escucha, doctora?
Ya. ¿Sí? En cuanto al cuartil 2, doctora, nos dice que el 50% de la población tiene menos de 79.1 No, hasta, años. Hasta 79.1 años. ¿Y? Y que el otro 50% tiene más de 79.1 años. Claro. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Doctora, Dime. Sí. disculpe, antes no podía activar mi micro. Ya. ¿Me escucha, Dime. doctora? Sí, te escucho. El cuartil 3, entonces. Nombre. Candelaria, doctora. A ver, dime, Araceli. La interpretación del cuartil 3. Ya, en el cuartil 3 sería que el 75% tiene hasta lo que sería tiene la edad hasta 90.75 o menos. Y el 25% mayor a 90.75. Claro, bastante sencillo, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, bastante sencilla la interpretación de este estadístico. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando se calcula para datos no agrupados, ¿sí? Lo primero que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Estos son pocos datos, aquí estamos viendo, ¿sí? Ordenamos de menor a mayor. Y buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la siguiente expresión. ¿Sí? K menos N entre 4, ¿sí? La posición del cuartil, menos la población o la muestra sobre 4, porque el cuartil divide en 4 partes. Entonces, K va a ser cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Entonces, si tenemos datos impares, la mediana, ¿dónde se encuentra? En el dato medio, ¿no es cierto? Al centro de los datos. Ahí está la posición. Entonces, primero ordenamos y vamos a ver que la posición de la mediana va a estar justamente en el dato impar al medio. Entonces, en este caso, va a ser la posición 4 y el valor es 5. Y ahí está el cuartil 2. Y vemos el restante. Nos queda a la izquierda 3 datos y la posición media de esos 3 datos va a ser el cuartil 1. En este caso es el valor 3. Y el cuartil 3 igual en los datos que están impares al lado derecho y la posición media de ese valor impar, que en este caso es el 7, aquí está ubicado el cuartil 3. Para datos pares, igual, ordenamos de menor a mayor y agarramos los puntos medios. Entonces, primero calculamos la mediana o el cuartil 2 y tenemos 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha. Y nos queda como valor el 4 y 5, ¿sí? 4 más 5, 9. Entre 2, 4.5, que es el valor del cuartil 2 o el valor de la mediana. Para el cuartil 1, ¿sí? Agarramos los dos valores, en este caso 2 y 3, serían 2 más 3, 5, entre 2, 2.5. Es el valor del cuartil 2, del cuartil 1. Y para el cuartil 3, el valor que le sigue, 6 más 7, ¿sí? 13, sobre 2, 6.5. Es el valor del cuartil 3, más fácil aún, ¿sí? Solamente por la posición, porque son datos pequeños. Cuando es datos agrupados, ¿sí? Vamos a calcular con las fórmulas establecidas. Y cuando hablamos de deciles, acá nos vuelven a repetir, son aquellos
valores que dividen a la distribución en 10 partes iguales, en donde cada uno de ellos incluye al 10% de las observaciones. ¿Qué hacemos? 9 cortes, y en el corte 5, ¿sí? Porque aquí ya separan en 5 partes iguales a la izquierda, 5 partes a la derecha. En este cuartil vamos a encontrar al decil 5. El decil 5 va a ser igual al cuartil 2 y va a ser igual a la mediana. Cuando yo solicite, calculen el decil 5, pueden utilizar la forma del cuartil 2 o pueden utilizar la fórmula de la mediana. El valor es el mismo, ¿sí? Entonces, las fórmulas son similares al cuartil, ¿no? Entonces, el decil 1 va a ser igual al límite inferior más la muestra, ¿sí?, por el decil sobre las 10 partes en la que queremos obtener, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase del decil 1 sobre la frecuencia absoluta de la clase del decil 1 por la amplitud de clase. La mediana va a ser igual, perdón, el decil 5 va a ser igual a la mediana y también va a ser igual al cuartil 2. ¿Sí? Y el decil 7 va a ser igual, ¿sí?, al límite inferior más n sobre por 7, perdón, n por 7 sobre 10 partes, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase del decil 7 sobre la frecuencia absoluta de esa clase del decil 7 por la amplitud de beta. Entonces, donde el E sub 1 es el límite real inferior de la clase, D1 o D7 o las que necesiten calcular, va a ser los deciles, F sub I menos 1, la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la o al decil que querramos calcular, desde el 1 hasta la 10, 8 o 9. ¿Sí? Y FD1 o FD7, la frecuencia absoluta de la clase que contiene al decil 1, decil 2, 3 o 7. ¿Sí? Y C, el ancho de la clase que contiene al decil. Y cuando hablamos de percentiles, nos va a decir, son los valores que dividen en 100 partes iguales a un conjunto de datos. Cuando hablamos de datos agrupados, vamos a decir que el percentil va a ser igual al límite inferior más el percentil que deseamos calcular, ¿sí?, por n o al revés, sobre 100 menos la frecuencia acumulada más 1 sobre la frecuencia absoluta del percentil que deseamos calcular por la constante o por el ancho de clase. Tenemos el percentil PK, percentil K es igual al percentil que deseamos calcular, N, el número de datos, F, la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, a la clase donde se ubica el percentil que queremos calcular, F minúscula, la frecuencia absoluta de la clase donde se ubica el percentil, y C, la amplitud de clase. Tenemos un ejemplo. La tabla muestra la experiencia en años del personal médico de un gran hospital, el Hospital
Hospital Daniel Alcides Carrión, ¿sí? Entonces tenemos acá la frecuencia, o perdón, la experiencia en años, desde 0 años hasta 27 años, y el número de personal médico. De 0 a 3 años hay 18 médicos, de 4 a 7, 42, de 8 a 11, 68, de 12 a 15, 120, de 12 a 19, 40, de 20 a 23, 34, y de 24 a 27, 12. Una muestra total de 334 profesionales médicos. ¿Bien? Entonces, queremos calcular sobre cuántos años se ubica el 25% de los médicos de mayor experiencia con estos datos. A ver, calculen ustedes, aunque ya han visto un poco la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿sobre cuántos años está el 25% con mayor experiencia de los médicos? 10 minutos, ¿sí?
Doctora, buenas tardes. Bien, ¿terminaron? ¿Alguien tiene la respuesta? Doctora, ¿puedo participar? Claro, a ver, nombre. Palacios López. ¿Cómo? Palacios López, doctora. Ya, te escuchamos. El cuartil 1 es 9,03, es decir, que el 25% de la población, que es 334, hay un poco aproximado de 9,3 personas de experiencia. Ya, o sea, ¿cuántos años tienen el 25% de los médicos con mayor experiencia? 9, bueno, un aproximado de 9 años. 9 años de experiencia, el 25% que tiene mayor experiencia entre todos. A ver. En el cuartil 1, doctora. Doctora, ¿puedo participar? Ujú. ¿Sí? Doctora, como dice el 25% con mayor experiencia, debe ser el 25% que está por encima del 75%, sería el cuartil 3, y a mí me salió 16,18 años. Ujú. ¿Cómo te llamas? Casimiro, doctora. ¿Cómo? Casimiro Pérez. Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, mire, si nos dice, ¿sobre cuántos años ubica
el 25% los médicos de mayor experiencia. Nos está hablando de mayor experiencia. Y cierto, nos pide el 25% de mayor experiencia. Entonces, si es mayor experiencia, está sobre el percentil 75. ¿Sí? Porque si yo hallo el percentil 25, acá, ¿sí? Estaría hablando del 25%, ¿sí? Del personal médico que tiene esta experiencia dentro del cuartil 1, ¿no? Y acá el 50%, ¿cuánta experiencia tiene? Entonces sería hallar el percentil 75. Entonces, el percentil 75 va a ser igual acá por n sobre 100, que es igual a 75 por n, que es 334 sobre 100, que es 250.5 de los números ordenados. Entonces, para saber en qué clase se halla este dato, se calcula la frecuencia acumulada. Entonces, tenemos acá. Entonces, 244, ¿sí? Perdón, 248. Vamos a tener aquí la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces tenemos el percentil 75 va a ser igual, ¿sí?, a la clase, hemos hallado que estamos viendo dónde está contenida 250. Entonces, ¿dónde está contenida el percentil 75? En 288, ¿sí? 250. Entonces, la experiencia, vamos a ver, el límite inferior, acá se pone el 16 o el 15.5 por 75 por 334 sobre 100, menos 248, que es la frecuencia acumulada anterior, más 1 sobre la frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta de la clase, que es 40, sobre por el ancho de clase, por 4. Entonces, el percentil 75 va a ser igual a 15.65. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, ¿qué diremos? Para que un médico esté comprendido en el 25% de mayor experiencia laboral, debe, al menos dice, debe de tener 15 años, 7 meses y 24 días. Entonces, estamos acá, 15 años, redondeando, 7 meses. ¿Sí? Entonces, estaríamos diciendo que el percentil 75 es aquí, ¿no? Los 15 años. Punto 7 meses. Entonces, diríamos que el 75% tiene una experiencia hasta 15 años, 7 meses. Y el de mayor experiencia estaría en más de 15 años, 7 meses. Que es la respuesta que podríamos obtener, ¿sí? Tiene que tener desde 15 años, 7 meses a más, para hallar ese 25% que tiene. ¿Sí? Pero estas medidas de posición nos van a dar la posición, como ustedes han visto, ¿sí? ¿Dónde está el 10%? ¿Dónde está el percentil 40? ¿Dónde está el percentil que querramos? ¿Sí? Y esto se va a complementar con las medidas de dispersión. Entonces,
¿A qué llamamos medidas de dispersión? Se llama medidas de dispersión aquellas que nos permiten ver qué distancia existe, ¿sí? La distancia entre los valores de la variable. Comparando con el valor central. ¿Cuáles son los valores centrales que hemos visto? A ver, común Rosas. ¿Qué valores centrales hemos visto? Doctora, buenas tardes. Media, mediana, la tendencia central, moda. Sí, media, mediana, moda. Moda. Los de que Bien. hemos visto de tendencia central. Muy bien, entonces esos son los valores de medida de tendencia central. Para dispersión, lo que vamos a utilizar es más la media. ¿Sí? Por eso es importante calcular la media, porque nos va a ayudar a calcular esta dispersión. Entonces, nos va a permitir identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Por ejemplo, supongamos que estamos evaluando o comprobando el tiempo en minutos que tardan 6 niñas y 6 niños de igual edad para desarrollar una misma tarea. El tiempo promedio por los dos grupos fue el siguiente. Recuerden, son 6 niñas y 6 niños y la unidad de medida es el tiempo en minutos. ¿Sí? Eso es lo que debemos recordar. Y tenemos acá, nos dice, el promedio en niñas es de 15.2 minutos y en niñas 14.7 minutos. Al final, al analizar e interpretar los datos, podríamos concluir, dice que las niñas utilizan mayor tiempo, ¿sí? 15 minutos, acá hay mayor tiempo, comparado que en los niños, que es menos el tiempo que utilizan. Cuando hablamos el promedio, ¿sí? En promedio una niña se demora 15.2 minutos. En promedio un niño se demora 14.7 minutos. Pero si analizamos el tiempo utilizado por cada niño, tenemos 6 niños, tenemos en niñas, hay una niña que se demora 14 minutos, 13 minutos, 15, 16, 17. 2 niñas, 16 minutos. Los niños, uno se demora 12 minutos, tenemos 13, 14, 15, 16 y 18. Calculemos o fijémonos en esta. La niña, niñas, el valor mínimo es 13. En niños, el valor mínimo es 12. En las niñas, el valor máximo de demora es de 16, ¿sí? Y en niños es 18. Si comparamos aquí y decimos, el menor tiempo, un niño 12 minutos, la niña 13 minutos. El mayor tiempo, 18 minutos en niños y 16 en niñas. Entonces, la última niña que ha terminado de resolver la tarea es en 16 minutos. El último niño que ha terminado de resolver la tarea es 18 minutos. Entonces, yo sumo todos los valores y los divido entre 6. Tengo el promedio, ¿no es cierto? Entonces, observamos que la conclusión a la que habíamos arribado, miren, no es tan cierto como el promedio. Entonces, ¿qué nos dice? Que el promedio está influenciado por los valores extremos. 13, 16 en las niñas. Y acá en los niños, el valor mínimo es 12, es bajo, y el máximo es 18, ¿sí?
pero el valor mínimo es el que hace que este promedio sea 14.67. Entonces, viendo el promedio, se encubre o tapa ciertas características internas. Entonces, el más alto, veamos, en demorarse en hacer las tareas es en los niños, comparado con las niñas. Doctora, en niñas doctoras no sería 17 el máximo tiempo. Sí, perdón, 17. Sí, tienen razón. Sí, pero igual. Si es 17 en niños, sí, también sigue siendo más. Es 18. ¿Sí? O sea, sí, acá yo no vi el 17. ¿Ya? Entonces, claro, el valor máximo en niñas es 17, pero en niñas sigue siendo 18 y es mayor. ¿Sí? Mayor el tiempo en que se demora. Igual, está enmascarando el tiempo con niños y con niñas y el promedio está escondiendo valores internos que no se están analizando. Entonces, si seguimos analizando, vamos a ver que los varoncitos, pues, su menor tiempo es 12 y el mayor es 18. Y en las niñas es menor el 13 minutos, es el menor el tiempo mínimo, y el mayor 17 minutos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que analizar la información e interpretarla. Y se hace necesario utilizar otros estadígrafos que nos permiten apreciar el grado de variabilidad o de dispersión de las observaciones. ¿Sí? Porque estamos viendo que el promedio esconde valores y buenos análisis de información. Entonces, de ahí que vienen las medidas de dispersión. ¿Y qué son las medidas de dispersión? Son estadígrafos que miden la dispersión o desviación. Un momentito, por favor. Tengo que activar una reunión con el decano. Un favorcito. A ver, van a disculpar, pero estamos con eso, lo del licenciamiento, y se nos hace difícil en estos 3 días que viene. Continuamos, ¿sí? Entonces, la definición, las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son estadígrafos que miden la dispersión o desviación de los datos con respecto al valor central. Tenemos varias medidas de dispersión, entre ellos está el rango, y el rango va a ser igual al valor máximo menos al valor mínimo. Entonces, si yo tengo el valor máximo 18 menos el mínimo, que es 12, ¿sí? ¿Cuánto es? 6, ¿no es cierto? Entonces, el rango será 6. Para datos no agrupados, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, aquí está, ¿sí? Si el rango mayor es 18 menos el menor 12, son 6 minutos.
Para datos agrupados, el rango es la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. Así, el rango va a ser igual al límite superior de la clase menos el límite inferior de la clase. ¿Sí? Entonces, los datos agrupados son intervalos abiertos en los extremos. No tienen rango. Tenemos acá los datos, las edades desde 0 a 14. La frecuencia absoluta, ¿sí? 5 niños de 0 a 2, 12 de 3 a 5, 20 de 6 a 8, de 9 a 11, 10 y de 12 a 14, 6. Un total de 53 como tamaño de muestra. Y aquí la frecuencia porcentual. Entonces, el rango en este caso de datos agrupados es 14, el valor máximo, que está acá, menos el límite inferior de la primera clase, que es 0. Entonces, 14 menos 0 es igual a 0. ¿Sí? Bastante sencillo este estadígrafo. Entonces, este estadígrafo es de cálculo fácil, pero su uso es limitado, ya que no considera a todas las observaciones, sino solo a los datos mínimos y máximos. Por lo tanto, está fuertemente influenciado por los datos extremos y solo debe usarse cuando se desea saber la información inmediata de dispersión de datos, sin ninguna precisión estadística. El otro estadígrafo es la varianza. Y la varianza es el promedio de la suma de los cuadrados de las desviaciones de la variable respecto a su media. Entonces, la varianza va a ser igual a la sumatoria de todos los datos x1 menos, ¿sí?, la media, todo eso al cuadrado, sobre n. Esa es la fórmula de la varianza. Para datos agrupados, esto es para datos no agrupados. Para datos agrupados, la varianza va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de todo el cálculo que se hace de x1 menos la media, todo eso al cuadrado por la frecuencia absoluta, sobre n o el tamaño de la muestra. Simplificando, podemos decir que la varianza va a ser igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n menos el promedio al cuadrado. En la práctica, la varianza se obtiene elevando al cuadrado la desviación estándar, tanto para datos agrupados como no agrupados. En la interpretación debemos de tener en cuenta que las unidades también han sido elevadas al cuadrado, por lo tanto, los resultados serán años al cuadrado. Entonces, hay que tener en cuenta la unidad de medida en que estamos trabajando. Por ejemplo, si se sabe que la desviación estándar es 2 minutos, del tiempo que utilizan 6 niños para desarrollar la misma tarea, entonces la varianza será 4 minutos al cuadrado. Y la interpretación será el tiempo utilizado por los niños para desarrollar la tarea se dispersa en promedio en 4 minutos al cuadrado con respecto al valor central. La desviación estándar o desviación típica para datos no agrupados, ¿sí?, hablamos de la desviación estándar, es la raíz cuadrada del promedio de sumas o de la suma de las desviaciones de cada observación o dato con respecto a su media aritmética.
Es así que la fórmula va a ser igual a esta. Desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos de x sub i menos el promedio al cuadrado sobre n. Entonces va siendo similar a la varianza, solo que la diferencia es que aquí hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de la varianza va a ser igual a la desviación estándar. Entonces, en la desviación estándar, las desviaciones negativas con respecto a la media se hacen positivas, elevando al cuadrado y extrayendo la raíz cuadrada. Por ejemplo, si tenemos el tiempo que utilizan 6 niños de igual edad para desarrollar la misma tarea es 16, 12, 15, 18, 13 y 14 minutos. ¿Sí? Para calcular la desviación estándar seguimos los siguientes pasos. Primero, hallamos la media aritmética, sumamos los datos sobre el número de datos, sobre 6, va a ser igual a 14.7. Entonces, cada dato se resta de la media aritmética elevando al cuadrado dicha diferencia. Luego sumamos los resultados como se aprecia en la siguiente tabla. ¿Sí? 16 menos 14.7 al cuadrado va a ser igual a 1.69. 12 menos 14.7 al cuadrado, 7.9. ¿Sí? Igual con 15, 18, 13, 14. ¿Sí? Entonces, si sumamos, tenemos 23.34. ¿Sí? 7, 17, 18, 19, 20, más los decimales, 23.34. Entonces, si aplicando la fórmula de desviación estándar, nos va a salir igual a 2 minutos. ¿Sí? Entonces, la interpretación nos dirá el tiempo utilizado por los niños para desarrollar la tarea se dispersa en promedio 2 minutos con respecto al valor central. ¿Sí? Entonces, esta desviación estándar siempre va a ser la desviación estándar, ¿sí? Siempre va a ser igual a más menos 2. En este caso, 2 minutos. Para datos agrupados, la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de la suma de desviaciones de cada marca de clase con respecto a su media aritmética, multiplicado por la frecuencia respectiva. Entonces tenemos acá, para datos agrupados, si tenemos las edades de 0 a 2 hasta 12 a 14, la frecuencia absoluta, la frecuencia, la marca de clase, ¿sí? 2 menos 0 sobre el 2, 1, ¿sí? 5 más 8, perdón, 5 más 3, 8 sobre 2, 4, ¿sí? 6 más 7 sobre 2, y tenemos la marca de clase. Y decimos acá, la marca de clase menos el promedio, ¿sí? Que va a ser igual a 7. Entonces tenemos acá 1 menos 7 al cuadrado, 4 menos 7 al cuadrado, 7 menos 7 al cuadrado, ¿sí? 10 menos 7 al cuadrado, y vamos a tener x
menos el promedio al cuadrado. Y acá tenemos por la frecuencia acumulada, ¿no? 36 por 5, 9 por 12, 0 por 20, 9 por 10 y 36 por 6. Tenemos 594 la sumatoria. Entonces, en base al desarrollo de esta tabla, calculamos la desviación estándar. Entonces, calculamos la media aritmética, restamos de la marca de clase menos el promedio y los resultados elevados al cuadrado se multiplican por la frecuencia de clase. Entonces tenemos la fórmula de desviación estándar, ¿sí?, que nos va a decir la sumatoria de x, ¿sí?, menos x al cuadrado por la frecuencia acumulada sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ya tenemos la parte superior, que es 594, sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es 53, y va a ser igual a 3.3. ¿Cómo vamos a interpretar? La edad de los pacientes con leucemia aguda atendidos en el hospital Fuji se dispersa en promedio de 3.3 años con respecto al valor central. Entonces, ¿cuánto se dispersa? 3.3. ¿Y cómo dijimos que era? La desviación estándar es igual a más menos 3.3. ¿Sí? Vamos a ver. Estamos acá. Esa interpretación va a ser trasladada a la campana de Gauss. Tenemos la campana de Gauss y tenemos, ¿sí?, no me sale tan bien. Y al medio vamos a tener el promedio, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el promedio? 7. Entonces, si la desviación estándar es 3.3 más menos 3.3, quiere decir que aquí hay una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones. A la izquierda igual, 1, 2, 3, pero acá es menos una desviación, menos 2 desviaciones, menos 3 desviaciones. Acá simplemente es 1, 2, 3 desviaciones. ¿Sí? Si nos dice 3.3, entonces nos dirá que a la derecha se va 3.3. ¿Sí? A la izquierda igual menos 3.3. ¿Sí? Si mi promedio es 7 más 3.3, aquí estará en la primera desviación, llegaré a 10.3. Menos 3.3 en menos una desviación, ¿a cuánto estaremos? ¿Cuánto? ¿En cuánto? 3.8 más o menos, ¿no es cierto? Sí, 7 menos 3.3. 3.7. ¿Sí? Entonces, ese es a una desviación. ¿Sí? Entonces, al primer percentil, más o menos, encontramos el promedio de edad, ¿sí?,
de 3.7 a 10.3. ¿Cuánto es el promedio de edad? Eso va a estar aquí en el centro. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación. Y vamos a ver que cuan más alto sea este valor, tu muestra es más dispersa. Cuanto más pequeño sea la desviación estándar, tu muestra es menos dispersa, está más concentrada. Entonces, aquí vamos a ver cuánto se dispersa del promedio de la muestra. Si es 3.3, esa dispersión no es tan alta. Podríamos estar hablando que nuestras muestras no son tan dispersas y que van dando a tener una curva normal. Mientras que la dispersión sea más grande, 9, 8, por ejemplo, esta muestra tiene mayor dispersión, que lo vamos a ir entendiendo conforme vamos avanzando. También tenemos el coeficiente de variación o covarianza. Es el cociente de desviación estándar y la media aritmética expresado en porcentajes. Así que la covarianza va a ser igual a la desviación estándar sobre el promedio por 100. ¿Sí? Calculamos la desviación estándar sobre el promedio por 100. De tal manera que esta covarianza es un indicador de dispersión relativa de los datos y la unidad de medida está expresado en porcentaje. Esta covarianza es muy útil para comparar dos o más distribuciones donde las unidades de medida son diferentes. Por ejemplo, quiero comparar el peso y edad, ¿no? Peso en kilogramos y edad en años. Por ejemplo, en el caso del tiempo utilizado por los niños para desarrollar la tarea, sabemos que la desviación estándar es 2 minutos y su promedio es 14.7. 14.7 minutos. Su covarianza será igual a 13.6. Entonces, aplicando la forma desviación sobre promedio por 100. ¿Sí? La desviación 2 sobre el promedio, que es 14.7, por 100 es 13.6%. Entonces nos dice que el coeficiente de variación es de 13.6%. En esta covarianza ya no hay unidad de medida. ¿Sí? Solamente se habla de una dispersión en porcentaje. Entonces, esta muestra tiene una dispersión de 13.6%. Cuando interpretamos, decimos que el tiempo utilizado por los niños para desarrollar la tarea se dispersa en promedio de 13.6% con respecto al valor central. Podemos tener valores aceptables y decir que su dispersión o no es tan disperso cuando los valores son menos a 30%. ¿Qué características tienen estas medidas de dispersión? Si se desea exactitud estadística en un estudio, se debe aplicar estadígrafos de acuerdo al siguiente orden. Desviación estándar, rango. Si se desea llevar a cabo un trabajo rápido sin que la exactitud estadística importe demasiado, se debe aplicar estadísticos anteriores, pero no en sentido contrario. La desviación estándar es el estadístico de dispersión más importante y de mayor uso. Un valor grande de desviación estándar significa que la generalidad de los datos están alejados de la media. Un valor pequeño de desviación estándar significa que la mayoría de los datos están concentrados en las proximidades de la media. Y la varianza tiene gran aplicación en el campo del muestreo y la inferencia estadística. ¿Sí? Porque aquí vamos a hablar media para varianzas iguales, ¿sí?
para hacer prueba de hipótesis. El otro estadístico que decíamos inicialmente, ya hemos visto la de dispersión, de localización, y ahora hablamos de forma. Nuestra muestra, ¿cómo se ve en cuanto a lo que es forma? Asimetría y kurtosis. Dos indicadores estadígrafos que nos van a medir esas deformidades en nuestras muestras. Entonces, la primera, el índice de asimetría, que además de la tendencia central y de variabilidad, hay otras dos características que no permiten describir una distribución de frecuencias. Y tienen que ver con la forma de la distribución. Aquí vemos asimetría y kurtosis. La asimetría de una distribución se hace referencia al grado en que los datos se reparten por encima y por debajo de la tendencia central. Entonces, el índice de asimetría nos va a decir que es igual a z al cubo, ¿no? A ser igual a la sumatoria de los valores elevados al cubo sobre el tamaño de la muestra por la desviación estándar al cubo, donde x sub i al cubo va a ser igual a x sub i menos el promedio elevado al cubo. La interpretación de estos datos es la siguiente. Si el índice de asimetría es mayor a 0, la simetría es positiva. Entonces, esta es la figura, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos una simetría positiva donde hay una inclinación para la izquierda, donde la cola está inclinada, tiene más amplitud para el lado derecho. Ya hablamos de una asimetría positiva. Si el índice de asimetría es 0, es una curva de Gauss, una campana de Gauss perfecta, ¿sí? Pero si el índice de asimetría es menor a 0, es una asimetría negativa, ¿sí? Entonces, acá el resultado puede ser 1, 2, 0.1, 0.5 y es positiva. Pero si es menor a 0, menos 0.1, menos 0.2, menos 1, menos 2, es una asimetría negativa, ¿sí? El más común, aunque solo puede calcularse para variables donde se pueda obtener la media y la varianza, son variables cuantitativas. No se halla asimetría para variables cualitativas. El otro indicador es el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿sí? Que es una distribución simétrica donde la media, el promedio, la mediana, la moda, y vamos a comparar con el momento 3, que va a ser igual a 0. Entonces, por eso se va a definir como la simetría de Fisher a la sumatoria de todos los datos, ¿sí? De x sub i menos el promedio al cubo por n, ¿sí? Sobre la población, sobre la desviación al cuadrado, que va a ser igual al momento 3 sobre la desviación al cubo. ¿Cómo va a ser la interpretación? Similar. Si es mayor a 0, es asimétrica positiva o a la derecha, la cola. Manda la cola, por favor, la cola a la derecha. ¿Sí? Si es 0, es simétrica. Y si es menor a 0, la distribución es asimétrica negativa a la izquierda. Miren, la cola se va a la izquierda. Entonces, ustedes pueden utilizar el índice de asimetría o el coeficiente de asimetría de Fisher, que es lo mismo. La interpretación es la misma. Tenemos también el coeficiente de asimetría de Pearson.
Entonces, el coeficiente de asimetría de Pearson se basa en el hecho de que en una distribución simétrica, la media coincide con la moda. A partir de este dato se define el coeficiente de asimetría de Pearson. Entonces, el coeficiente de asimetría de Pearson va a ser igual al promedio menos la moda sobre la desviación estándar. Entonces, la interpretación, asimetría de Pearson mayor a 0, es asimétrica positiva a la derecha. Si es 0, la distribución es simétrica, normal. Y si es menor a 0, es asimétrica negativa con la cola a la izquierda. Entonces, este coeficiente de asimetría de Pearson es muy bueno para medir asimetrías leves. Y hemos visto ahora cómo se presentan nuestros datos en forma horizontal. Si tiene a la izquierda, a la derecha, o es simétrica. O hablamos de una positiva, negativa, o una curva normal. Cuando hablamos de asimetría, cualquiera de estos que quieran ustedes interpretar. Pero cuando hablamos del índice de kurtosis, hace referencia al grado de apuntamiento de una distribución. O sea, hablamos de evaluar o valorar nuestra muestra en forma vertical, no horizontal, vertical, o sea, en el alto. Y el índice de kurtosis, miren, va a ser la fórmula, kurtosis va a ser igual a z a la cuarta menos 3, que va a ser igual a la sumatoria de todas las variables elevada a la cuarta sobre n por la desviación estándar a la cuarta, todo eso menos 3. Donde x a la cuarta va a ser igual a x sub i menos el promedio, todo elevado a 4. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? Si el índice de kurtosis es mayor a 0, ¿sí? Va a ser leptocúrtica. Entonces, lo encontramos acá, la más alta. Es muy alta, ¿sí? Con respecto a lo que es una normal. Si el coeficiente de kurtosis es 0, es mesocúrtica y estamos hablando de una curva normal. Aquí ustedes ven la B. ¿Sí? Es normal. Si el coeficiente de kurtosis es menor a 0, estamos hablando de platicúrtica o plana. Y aquí ven la C. Entonces, la interpretación es bastante sencilla. Si es menor a 0, platicúrtica. Si es mayor a 0, leptocúrtica o muy alto. Y vamos a ver que en la leptocúrtica aquí hay que los datos están concentrados justos en la media. Casi todos los datos están centrados ahí de tal manera que aquí se hace un pico o un acmé. Y las colas son cortas. Mientras que en la platicúrtica hay un achatamiento de la curva y la cola se va expandiendo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, se elabora una tabla de frecuencias y hallar las principales medidas de tendencia central, deserción y de forma en un estudio de pesos en neonatos en el Hospital del Carmen nacidos en un día. Esa es una de las tareas que ustedes van a desarrollar, por favor. Y me mandan más rápido, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que clase, ¿sí? Salvo hay algunas preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. Doctora, ¿me escucha? Dígame.
Sí, Doctora, respecto al ejercicio que hizo de los médicos con mayor experiencia, del percentil 75 sería igual al cuartil 3. claro. El cuartil 3 está, hasta el cuartil 3 está el 75% de los datos. Pero te pregunta hallar el cuartil 3 para interpretar la diferencia. Porque te dice mayor, ¿no? El 25% que tienen mayor experiencia, ¿no? Tú hallas el cuartil 3, ¿sí? O percentil 75, que es igual, pero para interpretar esa diferencia que está por encima de ese cuartil 3 o percentil 75. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Bien, jóvenes, me van a disculpar, pero la reunión ha comenzado y si no hay preguntas, podemos estar finalizando. Ya, doctora.